Ministro de Cristo es aquel que es llamado por Dios para alcanzar salvación y a través de su vida y testimonio ministrarle a otros de Jesús. Esa sería una comparación o una definición sencilla. Hay otra definición más amplia para ministros, que son aquellos que reciben un llamado específico para pastorear una iglesia o para enseñar de una manera súper eficiente el evangelio, o servir como apóstoles o profetas o evangelistas, que son ministros itinerantes. Pero cualquiera que se desarrama un ministerio local en una iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, acá en la música, ministros de música, ministros de alabanza, ministerio de servicio, todos, hermano. Y el apóstol Pablo aquí nos entrega a nosotros de alguna manera singular en esta porción que hemos leído del 12 al 19 de los Hechos, las cualidades de un ministro del Señor Jesucristo. Y es bien importante, hermanos, que todo cristiano tengamos un modelo a seguir. Muchos grandes problemas suceden cuando nosotros no tenemos modelos, o cuando nuestros hijos no ven en nosotros el modelo que se requiere para servir a Dios. Cuando no hay ese modelo, ellos tienen una visión distorsionada de lo que es un servidor de Cristo, un ministro de Cristo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano fiel. Y aquí nos presenta, por supuesto que nosotros tenemos como modelo supremo, como modelo extraordinario, como modelo singular, sin comparación, al Señor Jesucristo. Y Él dijo que Él venía a modelar en todo sentido, en trabajo, en oración, en amor, en generosidad, en ayuno, en servicio. Y a los discípulos les dijo en San Juan capítulo 13, después de orar por ellos y mostrarles su corazón ante la tristeza que lo embargaba por la cercanía de la cruz y de la muerte en el Calvario, les dijo: cómo he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque ya no lo volveré a hacer hasta que lo hagamos en el reino de mi Padre. Y más tarde se levanta de su lugar, agarra una toalla, le lava los pies a todos y después les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y luego les da una frase singular: si ustedes saben todas estas cosas y las hacen, bienaventurados serán. Saberlas es la mitad, hacerlas es la otra mitad. Tenemos el modelo supremo, que es el Señor Jesucristo, pero en alguna forma el apóstol Pablo se presenta aquí como un segundo modelo de las cualidades de un servidor de Cristo, de un ministro de Cristo. Y la primera cualidad es una conversión profunda, una conversión real, una conversión al cristianismo inolvidable. No podemos ser ministros de Cristo sin conocerlo en una experiencia real y personal. Y cuando el apóstol Pablo habla de eso y está relatándole al rey Agripa esta historia, dice la Biblia que le dice al rey: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol. Y hace mención y dice: y nos derribó a todos. ¿Cuántos soldados irían con él? ¿Sería un centurión él? ¿Significaba 100 soldados? ¿O serían algunos cuaterniones? Un cuaternión de soldados hablaba de 4.
2 eran 8, 4 eran 16. ¿Cuántos soldados irían con él y lo acompañarían rumbo a Damasco? No sabemos, pero él dice que todos. Dice, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. La primera cualidad es tener una conversión. Él tiene un encuentro real, un encuentro personal con el Señor Jesucristo que cambia toda su vida. Una conversión real donde Jesucristo es nuestro Señor. Hoy en día nosotros nos sorprendemos de muchas conversiones raras, hermano. Conversiones que no parecen conversiones a Cristo. Conversiones a alguna cosa menos, porque convertirnos a Cristo significa tomarlo y tenerlo a Él como Señor. Y cuando es Señor, toma control de nosotros, aunque no nos guste, aunque creamos que sepamos más, aunque nosotros nos consideremos lo mejor del mundo. Una vez que Cristo entra en el barco de nuestra vida, o es Señor o no es nada. Se subió al barco de Pedro, les ordenó bogar mar adentro y luego les dijo: tirad las redes a la derecha. Y Pedro, que era el más protestón, le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos ganado. Ya estábamos lavando la red. ¿Cómo se te ocurre a ti traernos? No es un horario para pescar y nosotros somos expertos en esta onda. Y finalmente tal vez miró la mirada aguda de Jesús sobre su vida, o la convicción y la voz de mando del Señor: tira la red a la derecha. Y dijo: bueno, lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Mi hermano, la primera cualidad de un servidor de Cristo es tener una conversión real, una conversión verdadera, profunda e inolvidable. El día de ayer murió uno de los evangelistas más longevos, uno de los evangelistas más escuchados en el mundo, el doctor Billy Graham, 99 años de edad. Largura de días le dio el Señor. En este año completaba una centuria, 100 años. Y es al hombre al que más gente ha escuchado predicar de todos los predicadores que ha habido en el mundo. Una conversión genuina, poderosa, verdadera, un llamado legítimo, ungido y real para poder servir a otros, siendo así un ministro de Cristo. Tiene que haber una conversión real, profunda. Y Pablo tuvo una conversión verdadera. Él dice: el Señor me salvó, siendo yo nada. Cuando escribe a los Gálatas y cuando le escribe a Timoteo: no merezco ser apóstol, pero le plujo a Dios en su misericordia salvarme y llamarme a este sagrado ministerio. Segunda cualidad, hermano: tiene que haber una comisión clara en su vida. El versículo número 16 es muy clásico y dice: pues levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. El Señor le dice a Pablo cuál es su comisión, a qué lo manda, qué tiene que hacer. ¿Qué va a hacer ahora en la vida? Si era soldado, si servía al imperio romano, si calzaba aquellas botas poderosas y se defendía con la espada y la ley estaba en su mano, ahora él era llamado a ser ministro de Jesucristo y recibe una comisión clara como el mediodía en que el Señor le llamó. Dice: nos habla el Señor y se me aparece con una luz más refulgente que el sol.
una poderosa luz y los derriba todos a tierra. Y él recibe una comisión. Y el verso 16 dice 3 cosas importantes. Primero, en la comisión que Dios le da para su vida, él dice que Dios lo designó para ser ministro. Después dice que lo escogió para ser testigo. Y después dice: y me dijo que yo compartiera las sucesivas revelaciones que me iba a dar. Y le dio muchas. No nos compartió todas, porque hay cosas que eran muy personales de él. Como allá en Filipenses, cuando él dice, subí al tercer cielo y vi cosas que no le es dado al hombre de escribir, que no hay verbo humano capaz de definir lo que yo vi allá. Y con tanta convicción él hablaba acerca de todas las revelaciones, pero con claridad dice el verso 16: ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Primero, luego dice para ponerte por ministro. Segundo, testigo de estas cosas que has visto. Y tercero, de aquellas en que yo me apareceré a ti. Fue designado por el Señor para ministro. El Señor hace las cosas así y tiene ministros en todas partes y ministros en todo el mundo que llama bajo alguna consigna. Y si usted y yo estamos aquí, Él nos ha llamado como ministros suyos en diferentes niveles. Alguien para ministrar a niños, para ministrar a adolescentes, a jóvenes, adultos, ministrar aquí en la música, ministrar en la prédica, ministrar en la televisión, ministrar en algún otro ámbito empresarial, educativo, qué sé yo. Pero el Señor tiene ministros de todos los rangos, de todas las clases y en todas partes del mundo, porque su tarea es la más importante del mundo. Fue designado como ministro, fue designado como testigo y fue comisionado para compartir las revelaciones que Dios le iba a dar. Y sí que Dios le dio revelaciones importantes. Dios le dijo: tú vas a ser ministro a los gentiles. El mundo gentil no era muy aceptado en el tiempo de Pablo, en el tiempo de su conversión. Los judíos radicales como Pedro, por ejemplo, los discípulos como Tomás, como algunos de ellos, eran extremadamente radicales. Cuando Pablo es llamado, cuando leemos el libro de los Hechos, que Pablo es llamado a la casa de Cornelio, tiene que agarrar a algunos judíos testigos para que lo acompañen, por si le van a dar una paliza que se pueda repartir, por si lo van a regañar, que no sea nada más a él solo. Y trae a algunos judíos con él y llega a la casa de Cornelio y le dice: ustedes saben lo complicado que es para un judío entrar aquí a una casa de un gentil. Es abominación, es pecado. Pero Dios me ha mandado a mí. Dios me ha dicho a mí que venga. Y Dios tiene una tarea impresionante con él. Pero en medio de aquellos judíos que iniciaban el reino del Señor en la tierra, había mucho conflicto para los gentiles, para llevarles el evangelio, para hablar. Timoteo mismo tuvo problemas y Pablo tuvo que circuncidarlo, aunque él recibió el ministerio de la incircuncisión, el ministerio a los gentiles. Dijo Timoteo: para que no haya escándalo, para que mis compañeros y los cristianos judíos no nos hagan un lío, circuncídate. No tienes que hacerlo, pero circuncídate. Ya hemos sido circuncidados en el Espíritu. Ya nos ha borrado nuestros pecados. Ya la carne ha sido humillada y ha sido santificada por el Señor. ¿Qué hace entonces dentro del marco de las cualidades de un ministro? También recibe una comisión para su vida. En tercer lugar, una convicción de la protección de Cristo para él.
Cristo tiene que hablarle a Pablo en medio de las amenazas y los peligros que representaba salir del seno romano, abandonar el trabajo con la bota dura, imperial y cruel de los romanos, renunciar a todo aquello para enfrentar la vida cristiana. Necesitaba la garantía, la seguridad de que Cristo iba a estar con él. Y el Señor le dice que va a estar con él, le da esa convicción. El verso 17, él dice, librándote. Dice lo que el Señor le dijo. Le dijo el Señor en el verso 16, para hacerte ministro, para hacerte testigo, para que les muestres las revelaciones que yo te voy a dar, para librarte de tu pueblo, o sea, de los judíos y de los gentiles a los que yo te envío. Una convicción segura de que el Señor le libraría de sus enemigos y de los peligros. Y vaya que vivió muchos, no nos los relata todos, pero en Filipos lo quisieron matar y le dieron de golpes, 39 azotes. Y cuando él más tarde da su testimonio, dice 5 veces he recibido 39 azotes. Y no eran azotes así como los que nos daban a nosotros. Eran azotes mucho más crueles que doblegaban al más valiente y al mejor portado. 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he estado de náufrago. Muchas veces en ayunos. Y son ayunos forzados, cuando no había comida, cuando había que esperar en la providencia divina de alguna manera. Recordemos que era hace 2000 años, el primer siglo del cristianismo. Esta tarde oía una nota aterradora de uno de los rarámuris de la sierra de Chihuahua, dando una explicación a los medios que ha habido más de 50 indígenas de allá que se han ido a un barranco y se han suicidado arrojándose porque no tienen comida. No tienen comida para ellos, dice, después de 5 días que las madres o los padres no tienen comida para sus hijos, se van a la orilla de un desfiladero y se arrojan. Y ha habido más de 50 suicidios de madres y padres que no tienen comida para ellos y que no tienen comida para sus hijos. Y de verlos morir de hambre, van y se arrojan al desfiladero. Y daba una queja muy seria y muy aflictiva. Solo los narcos traen carros último modelo, los sacerdotes último modelo, los hacendados que trafican con las minas, solo ellos. De ahí en adelante hay una pobreza tremenda, y vivir 16 grados bajo cero en los inviernos terribles allá y no tener comida. Estamos 2000 años de este lado de la experiencia de Pablo. Y ya Pablo vivía situaciones de crisis, y el Señor Jesucristo vino a darle aliento para que él tuviera la convicción de que Jesús siempre iba a estar con él. Y en el verso número 17 le dice: te voy a librar de tu pueblo. Los judíos no eran nada fácil. Alguna vez quisieron matarlo, lo metieron a la cárcel. Y un sobrino de Pablo oyó que como 50 judíos habían juramentado no comer hasta que mataran a Pablo. Y otro día temprano lo iban a sacar para llevarlo a algún tribunal. Y aquel oyó, dijo: cuando lo saquen el día de mañana, lo matamos, aparecemos en el camino. Y él fue y le dijo a Pablo, no le dijo tío, pero era su tío: tío Pablo, hay un grupo de 50 que han jurado no comer hasta matarte, y mañana que te saquen de aquí te van a estar esperando en el camino para matarte. Y le habló un soldado: ven.
dijo: lleva a este muchacho con el tribuno, llévalo allá, porque él tiene un mensaje muy importante que darle. Y fue a decirle al tribuno: oye, yo oí que hay 50 gentes que están preparando una celada para matar a Pablo mañana que lo saques. Y en ese mismo momento fue y juntó soldados fuertes y valientes y sacó a Pablo de madrugada y lo llevó a otro lugar porque había peligro de vida. Pablo sabía que había peligros y que había amenaza, sabía que iba a enfrentar una situación difícil y terrible, pero Dios grande y maravilloso, que lo había llamado para que fuera su ministro, también le dio la garantía que ante judíos y ante gentiles, ante quienes él iba a tener un reto enorme para llevarles el evangelio, él, el Todopoderoso, lo iba a proteger. Qué bendición, hermano, que no estamos solos. No hay circunstancia, por amarga que sea, que usted y yo tengamos que enfrentarla solos, si estamos seguros que Él es nuestro Señor, si estamos seguros que está a nuestro lado, si estamos seguros que nuestro corazón es leal con Él y es fiel. Cristo le libraría de cuantos amigos. Y usted conoce la historia de Filipos. El Señor creó un terremoto ahí para sacar a Pablo de la cárcel. Y Pablo salió bajo circunstancias así especiales. ¿Qué otra cosa, hermano? Mire, primero, el ministro del Señor tiene que tener una conversión real y verdadera. Segundo, una comisión clara. ¿Qué es lo que va a hacer? Tercero, una convicción de que la mano de Dios estará con él para darle protección. Y cuarto, una comprensión de la finalidad de su vocación, de su llamado, de su ministerio. Y Pablo recibe instrucciones de Dios y el versículo 18 le da 3 instrucciones singulares. Mire lo que dice. Le dice: yo, aparte de librarte, protegerte de los gentiles y de los judíos, quiero que les abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo recibe primero una misión que tiene que ver con la iluminación. Ábreles los ojos, que vean, que conozcan, que sepan la verdad. Parece que todo el mundo le entiende, pero no todo el mundo entiende el evangelio. Y a veces los que lo entienden les parece complicado, les parece muy exigente y les parece difícil, pero le da una misión iluminadora para que le abran los ojos. Segundo, una misión de liberación para que ellos se conviertan. Pablo tenía aquella tarea tremenda, triple: ilumina sus ojos, ábrele sus ojos. También libérales para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y una reconciliación maravillosa para que entiendan que más allá de lo que pueda suceder en este mundo, hay una herencia maravillosa con los santificados. Vivimos en un mundo cruel y difícil, pero tenemos la mano de Dios y tenemos la bendición de Dios. Y sabemos que cuando este mundo nos cierre los ojos aquí, o las circunstancias adversas nos hagan marchar de esta tierra, nosotros sabemos que hay cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, y que es la herencia de todos nosotros. Aleluya. Pablo les dice: para esto te he llamado, para que les abran los ojos, para que se conviertan y para que entiendan que hay cosas mucho mejores cuando se convierten a Cristo. Y la última situación importante de este capítulo está en el último verso que leímos, el verso 9. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que oye el evangelio y le entra por aquí y se sale por acá, que dice que es muy bueno pero no se convierte, que es lo mejor pero no se entrega,
que si él se entregara, que cuando él lo haga va a ser de todo corazón, no va a ser como Chicho, ni como Ponciano, ni como Atenógenes, él va a ser de a de veras. Y ponen 20,000 ejemplos de algunos cristianos que no han dado un buen testimonio. Cuando yo me entregue, yo no voy a ser como él, ni como el otro, ni yo voy a ser de a de veras. Lo cierto es que ahora que oye el evangelio no lo es. Y a lo mejor mañana tampoco va a querer ser. El apóstol Pablo dice que él recibió un compromiso a muerte para cumplir la voluntad de Dios. Y él le dice al rey acerca de eso: yo no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al llamado de Dios. No fui rebelde a la comisión que Él me dio y al llamado que Él me hizo. ¿Cuánta gente le da la espalda después de haber oído el mejor sermón, la mejor prédica, la mejor enseñanza del mejor predicador? Pero Dios sigue siendo grande y bueno y sigue encontrando en todas partes corazones receptivos y vidas fieles y gentes sinceras que una vez que oyen el evangelio lo aceptan. Le dicen a Cristo que sí, y un sí sin condiciones. Te voy a servir, Señor, para el resto de mi vida. Que usted y yo podamos ver en alguna forma estas cualidades del ministerio: una conversión, una comisión, una convicción, una comprensión y un compromiso para toda la vida de servirle a Él. Y Pablo hizo un compromiso para toda la vida. Y al final, cuando está muriendo, si algún día usted va a Roma, entra en uno de los lugares históricos que hay ahí, usted va a ver ahí donde está el anuncio de la cárcel de Mamartí, donde estuvo el apóstol Pablo preso ahí. De ahí lo sacaron a una de las carreteras de Roma para degollarlo. Y a Timoteo le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y tengo una tremenda convicción de que me está guardada la corona de justicia, porque Dios siempre encuentra gente que le dé su vida para todo el viaje, sin condiciones. Le diga: no fui rebelde y le di mi corazón a Jesús. Hermano, que usted y yo vivamos para honrar a aquel que dejó el cielo para hacerse como nosotros, y siendo como nosotros, dice Pablo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Póngase de pie y vamos a orar a Dios y decirle: Señor, queremos vivir en ese marco de lindas normas que tú tienes, Señor, para aquellos que te dan su vida, para aquellos que te entregan su corazón. ¿Cuántos años han pasado que yo le di al Señor Jesús mi vida para todo el viaje, hermano? 6 de junio de 1965. 6 de junio de 1965. Ahí usted hace cuentas. El 67 fui al seminario. El 67 gradué. 3 días después de haber graduado, el 69, me hacían ministro de Cristo de una iglesia que no sabía dónde estaba, ni cuánta gente tenía, y que tenía que llegar allá y servir al Señor, y le sirvo hasta el día de hoy. Desde el 69, 79, 89, 99, 2009 y 2019. El próximo año, 50 años de pastorear ininterrumpidamente 4 iglesias para la gloria del Señor. Agualeguas, Nuevo León, Ciudad Victoria,
la Tierra Santa, Valle Hermoso, y aquí esta linda ciudad de Houston. Cristo anda buscando gente así, que una vez que le dice que sí, que le diga para todo el camino: Señor, mi vida es tuya hasta el fin de mis días. Una nunca sabe cuándo va a ser el fin de sus días, pero los que sean: Señor, hasta mi último día de mi vida yo te serviré. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano, y le decimos: Señor, gracias por esta palabra, gracias por amarme, gracias por salvarme, gracias por hablar a mi vida, gracias porque yo te he entregado mi corazón y también mi vida. Cierre sus ojos. Amado Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. ¿Cómo necesitamos, Señor, conversiones como las de Pablo, que son genuinas, verdaderas, definitivas y totales, Señor? Él no podía olvidarlo. Y ante el rey Agripa, y también ante Festo, y también ante Berenice, y también ante el areópago de los atenienses, él les decía: no fui rebelde a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la visión de Dios. Le entregué mi corazón y le dije: perdóname, sálvame, cámbiame. Yo quiero vivir para ti, Señor. Y con seguridad dice: no fui rebelde. Señor, que esta palabra nos guíe y nos muestre claramente nuestras responsabilidades contigo y con un mundo que necesita que le abran los ojos, un corazón que necesita entender tu palabra, y vidas que deben de saber que una vez que nuestros ojos se cierran aquí, más allá del sol, tenemos un hogar, bello hogar. Bendito Rey, gracias por tu palabra, Señor. Danos en todo tu bendición y tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.